Aquí continuamos con nuestro video con reactancia inductiva. Aquí podemos ver la fórmula de la reactancia inductiva, que es 2pi por la inductancia por la frecuencia. Aquí podemos ver su ángulo, que pueden observar que es un ángulo positivo porque está en el eje de las X y de la Y en el lado positivo. Y reactancia capacitiva, que es lo contrario de la bobina, que por eso se encuentra en donde todo es en lo negativo. Aquí podemos ver por eso que es la inversa de la reactancia inductiva. Y abajo, que por este medio, porque es el contrario, se pone 1 sobre 2pi, frecuencia sobre la capacitancia, que es similar a la de acá. Por un poquito más rápido. Aquí, vámonos acá. Reactancia capacitiva. Aquí tenemos un circuito muy simple con un alimentado con corriente alterna de 127 volts a 60 Hz, la que tenemos normalmente en nuestra casa. Tenemos conectado en un circuito en serie una resistencia de 100 ohms, una bobina de 40 milihenrios y un capacitor de 1000 microfaradios. Sacamos la reactancia inductiva mediante la fórmula. Reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por la inductancia, que es 2pi la de esta, ¿cómo se llama? La bobina y la frecuencia. Aquí podemos sacar la reactancia inductiva, que se da en ohms. La reactancia capacitiva, que es igual, similar a la fórmula, pues nada más que está sobre la 1 y cambia por la capacitancia, que es 1 sobre 2pi por la capacitancia, que es de 10 por 10 a la menos 6 por 60 Hz de frecuencia, que nos da una capacitancia de 2.65 ohms. Aquí podemos ver el ángulo, como XL es superior 15.07 y la reactancia capacitiva 2.66, se restan. Al momento de restar la capacitancia, nos da en el intervalo de los positivos en el cuadrante 1, en este método podemos sacar la impedancia, que es mediante esta fórmula, que es la impedancia es igual a la resistencia al cuadrado más reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Sustituyendo los valores que hemos obtenido anteriormente, los sustituimos en nuestra fórmula original, que nos da una impedancia de 100.76 ohms. Mediante la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje entre la resistencia. Podemos sacar la intensidad de la impedancia, que sería, sustituyendo esta fórmula, como la impedancia también se da en Ohm, sería el voltaje entre la impedancia. Utilizando la ley de Ohm, 127 volts entre 100.76 nos da un amperaje o una corriente de 1.26 amperes. Aquí podemos observar, añadiendo a nuestro tema, cómo sacar el ángulo de ángulo de fase, que es la tangente de θ, es igual a la impedancia entre la resistencia, que sustituyendo estos valores y despejando θ nos da un ángulo de 45 grados, que es lo que sería el ángulo de fase. Esos tipos de métodos lo utilizan muy comúnmente en las empresas para llevar un estándar de un control entre la maquinaria y todo lo que se utiliza la corriente y el voltaje, que llevan un estándar para que no se pasen mucho ¿cómo les diré? Que no se pasen mucho bueno, hay un límite para que ya no pagues mucha luz, y de ese límite hacia abajo es como las empresas le convienen trabajar para que no gasten mucha luz, y sería un tipo de fórmulas para sacar eso básicamente. Y aquí podemos observar para sacar la potencia aparente. La potencia se saca igual con la intensidad por el voltaje, que sustituyendo anteriormente estas fórmulas tenemos 160 0.watts, que es mucho trabajo porque la cantidad de la resistencia de la bobina y del capacitor es muy baja, por eso nos da mucho trabajo. Y esta es la potencia real, que sería la potencia es igual a la intensidad por el voltaje por el ángulo que tenemos.
Y aquí estudiando los valores sería 7200.9 watts, que sería mucho. Y ya esto sería todo parte de mí. Bueno, pues ahora vamos a lo práctico, así que vamos a medir. Para empezar vamos a medir la resistencia total del circuito 1, que es el circuito de serie. Así que vamos a poner el polo negativo y el positivo. Bueno, entonces colocamos el polo positivo y el negativo. Recordemos que las resistencias no tienen polaridad, así que es indiferente. Y este valor en cálculos nos debía de haber dado 15.5. Bueno, el valor que nos dio en el multímetro es debido a que la tolerancia de las resistencias puede hacer que varíe el valor. Bueno, ahora nos vamos a pasar con el segundo circuito, que es el circuito en paralelo. Hacemos lo mismo, colocamos las terminales y recordemos que este valor debe de ser menor que la menor resistencia. Así que modificamos la escala del multímetro y medimos y nos da que el valor es el valor es 456 ohms. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el circuito mixto y aquí recordemos que el valor, aparte de que sumamos el valor de las resistencias en paralelo, tiene que sumarse al valor de las resistencias en serie y el resultado nos debe de dar un aproximado de 510 ohms. Bueno, a continuación vamos a medir el voltaje de la resistencia, en las resistencias, perdón. Bueno, ahora vamos a medir el voltaje en cada resistencia y comencemos. Recordemos que tenemos que seguir la polaridad de la batería de 9 volts, así que comencemos. El voltaje en la primera resistencia podemos observar en el multímetro que es de 2.50. Ahora nos seguimos con la segunda. En la segunda podemos observar que el voltaje es de 0.54. Nos seguimos con la tercera. En la tercera podemos observar en el multímetro que es de 5.34. Y como en estas dos son la misma, entonces solo vamos a medir el de una. Ya al último sumamos los valores, porque al ser del mismo valor, el voltaje en cada una de ellas es el mismo, que es de 0.05. Ahora midamos el voltaje total en las resistencias y nos debe de dar la sumatoria. Que nos da los 8.59, casi los 9, o sea que el valor está correcto. Ahora nos seguimos con el circuito en paralelo. En este circuito tenemos dos resistencias iguales, idénticas y una diferente. El voltaje en dos de ellas debe de ser el mismo. Medimos y obtenemos que el voltaje es de 6.36. Y en las otras resistencias, al ser del mismo valor, el voltaje en las dos es el mismo, que es de 6.28. Y si sumamos todo, todas las resistencias, nos da un valor aproximado a 6.17, que se aproxima a los 7 por el valor de la intensidad de la pila. Ahora seguimos con el circuito mixto. En el circuito mixto vamos a medir para empezar el voltaje total. Ponemos las terminales y tenemos que el voltaje total es de 6.14. Esto se debe a que ya variamos el valor de la batería. Ahora no es de 9, sino es de 7 volts. Ahora seguimos midiendo el voltaje en cada resistencia.
El voltaje en la primera resistencia nos da un valor